Hace algunos días, trabajadoras y trabajadores agrupados en la Alianza de Trabajadores llegaron hasta el Congreso Nacional para solicitar el cierre del comercio a las 19 horas. Quien apoyó esta iniciativa es la diputada Marisela Santibáñez, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a usted, siempre un gusto saludarla, a usted, a todo el equipo que trabaja ahí en radio y televisión de la Cámara de Diputados. Siempre es un gusto para mí estar en contacto con ustedes. Efectivamente, sí, trajimos y vinieron los trabajadores del retail finalmente, ¿no? A nivel nacional, que tienen una movilización hace más de 2 años. En agosto se cumplen 2 años, en este mes. Y es bien complicado el tema porque hay una promesa incumplida, hay un proyecto detenido en el Senado, un proyecto que efectivamente podría dar la solución a este tema, que tiene que ver también con algo tan contingente como la violencia, como el tema de la delincuencia, sobre todo en mujeres. Yo en mi punto de prensa decía, las más afectadas generalmente son las mujeres de mi distrito, gente que vive San Bernardo, hablamos de la región metropolitana, San Bernardo, Buin, y que se tienen que desplazar a sector oriente o distintos lugares donde están los malls, farmacias, y el regreso es el complicado. Y este tema que se habló con la ministra Jara se viene hablando hace mucho tiempo, y por eso le digo, hay una promesa incluso de nuestro presidente cuando era diputado, candidato, y que los trabajadores y trabajadoras confían en que esto va a tener un buen curso. Yo no sé si soy tan optimista como ellos, pero creo que es prudente si es que todos, derecha, izquierda, senadores, senadoras, se comprometieron con un voto, a ver si lo van a cumplir y a ver si se le va a dar la urgencia necesaria para que esto o tenga un fin a favor de los trabajadores y trabajadoras, o finalmente no se pueda avanzar en algo tan exigido por los ciudadanos. Diputada, uno podría pensar que con la pandemia nos acostumbramos, y quizás nos bien acostumbramos, a que todo terminara más temprano. De hecho, el fin de semana aparecían notas en distintos medios de prensa que hablaban de que los restaurantes están cerrando mucho más temprano que antes. Algunas tiendas también están cerrando más temprano que antes, y esa costumbre en algunos lugares se mantuvo, pero en otros no. Eh, Favoreciendo también la vida familiar, porque hay un tema con la seguridad que es súper importante, porque claro, está de noche, oscuro, etcétera, pero hay también un tema familiar que me imagino plantean los trabajadores. Y lo planteo yo con mucha fuerza. Acá estamos hablando de mujeres y padres y madres, en realidad, que le dan el beso en la mañana a su hijo para despedirse y el beso en la noche cuando ya están dormidos. El ocio es un derecho. El tiempo de ocio de todos los seres humanos es un derecho. Entonces, es bien egoísta cuando todos dicen, bueno, y que si yo quiero llegar más tarde y quiero salir de mi trabajo e ir a comprar, bueno, podríamos organizarnos pensando en el bienestar de todos y todas. Sobre todo cuando en muchas de estas empresas no tienen buses de acercamiento, no les brindan esa seguridad que tanto requieren, sobre todo las mujeres. Insisto, acá hay un tema familiar, hay un tema de desplazamiento, locomoción colectiva, hay varios temas que se conjugan en esta petición que lleva mucho tiempo. Lo que sí quiero recalcar que hoy día las manifestaciones están siendo ni siquiera organizadas, son los trabajadores que espontáneamente se están manifestando, por eso hace unas semanas vimos una noticia donde hubo ahí una pequeña trifulca entre los guardias de Falabella, creo que era la tienda, y quienes se estaban manifestando por el cierre a las 19 horas. Ojo que el cierre a las 19 horas no habla de cerrar el comercio a las 19 horas, sino que ningún trabajador se retire después de las 20 horas. O sea, es un poco más amplio. Y un detalle importante es que ya hay un mall, y no quiero equivocarme el nombre, pero sé que es en el sector de Maipú, donde están cerrando las 20 horas. En el fondo, esa determinación de ese mall, de esa tremenda tienda, nos dice y nos da la esperanza de que sí se puede si lo están haciendo ya en la región metropolitana, y esperamos que esto se copie. Diputada Marisela Santibáñez, quizá esto también uno lo podría pensar en un gran acuerdo nacional, porque estoy pensando en aquella trabajadora, trabajador, que no trabaja en el retail, que no trabaja en centros comerciales ni en el comercio, que efectivamente sale a las 19 horas de su trabajo, y que tiene que, por ejemplo, pasar a comprar, hacer algo, algún trámite, alguna compra de necesidad a esa hora, y se va a encontrar, si es que esto funciona, con que el comercio va a estar cerrado. ¿Usted cree que los horarios en general se deberían reducir a pesar de que ya tenemos aprobado el tema de las 40 horas?
Hay un tema también ahí con el tema, digamos, económico, ¿ah? Y es un Mm. tema que yo hablé con la ministra Jara, es un tema donde Chile está repuntando, entonces claramente esto podría ser restarle un poco de fuerza a este avance. Pero yo creo que se pueden lograr soluciones respecto de eso, se puede, no sé, turnos especiales, ¿no? Alguna forma en que la gran mayoría de las y los trabajadores no tengan este problema. De verdad que es bien brutal cuando uno ha estado, yo fui, siempre digo, como barra brava de este movimiento que estuvo transversalmente en toda la región metropolitana. Y esto fue en el periodo anterior. Fue una promesa y yo creo que las promesas no se pueden incumplir de esta manera. Ahora, si las explicaciones son que hoy día Chile está en otra etapa, que ya no es el tema de la pandemia, es cosa de ver otros modelos donde la gente se acostumbra y nos educamos para lo mismo, sobre todo considerando los altos índices de delincuencia que hay en nuestro país en general, ya no siquiera es solamente la región metropolitana. Así que yo espero que se tomen, hay algo que yo siempre he hecho en mi trabajo parlamentario, a la gente, a las agrupaciones, a los vecinos y vecinas, yo les digo, puede ser, la respuesta es lo que se requiere. Le insisto, hay un proyecto en el Senado y los votos están comprometidos. Y eso es lo que quieren saber los trabajadores y trabajadoras. Si se pone en tabla y esto se rechaza, serán cada uno de los parlamentarios que tendrán que dar las explicaciones a quien comprometieron sus votos. Y fíjese, diputada, que hemos tenido la posibilidad de estar en otros países, quizás desarrollados, por ejemplo, y nos damos cuenta que efectivamente el comercio cierra más temprano y que todo funciona más temprano y la gente toma la buena costumbre de hacer su vida también más temprano, aprovechar más el día y claramente el espacio para la familia también aumenta, o sea, es un círculo vicioso positivo, por decirlo de alguna manera, en que todo comienza a terminar más temprano y realmente el comercio cierra una hora y te echan de ese lugar y listo, no hay más y tú tendrás que hacer tu Exactamente, vida en otro exactamente. momento. Exactamente, yo creo que el tema de avanzar en las 40 horas nos va a dar esa posibilidad. Vamos a Mm, empezar a entender que el mundo puede ser de otra manera y mm. que no tienes que salir a las 7 de la tarde recién, por ejemplo, a comprar los regalos de Navidad o qué sé yo, todos esos ejercicios que hacen quienes trabajan hasta esa hora. En otros modelos también entendemos que es distinto el horario de entrada de los colegios con el horario de entrada de los trabajadores y trabajadoras, que también descomprime un poco esta congestión, ya sea vehicular o congestión humana que se da en la región metropolitana. Yo creo que las 40 horas le dieron una esperanza también a este movimiento del cierre a las 19 horas, pero hoy día esa esperanza se aleja. Lo único que yo sé es que en agosto se termina el plazo comprometido para que lo pongan en tabla y ahí ya es difícil contener a los trabajadores y trabajadoras que llevan mucho tiempo esperando. Así que Mm. yo tengo la esperanza de que la ministra Jara, que ha tenido muchas conversaciones, pero ojo que no depende solo de la ministra del Trabajo. Esto también tiene que ver con Hacienda, tiene que ver con el retail, tiene que ver con los empresarios y mucho más. Así que no apuntemos solo a una persona, sino que trabajemos en conjunto para que esto sea una realidad. Por eso al inicio, diputada, yo mencionaba una especie de gran acuerdo nacional, ¿no? ¿Cómo lo que se consiguió con las 40 horas? Que fue algo gradual, algo paulatino, para que no afectara a los pequeños y medianos empresarios, por ejemplo, que tenían que quizás poner turnos adicionales, etcétera. Una medida quizás de similares características para propiciar también este tipo de espacios, ¿no? Por eso le digo, y por eso vuelvo a poner el ejemplo de este mall que está cerca de Mm. Maipú, que toma la iniciativa. Es lo mismo que cuando dijimos 40 horas, muchos empezaron a certificar antes que fuera ley. Entonces, quisiéramos que pasara lo mismo, pero parece que no hay tanta disposición. Yo sé que la ministra ha tenido conversaciones con los mismos mall, con los dueños de los malls, y no son tan esperanzadoras, digamos, las noticias, pero yo creo que también es justo que un proyecto de ley que está en el Senado se ponga en tabla y ver quién es quién en esta situación. Ya, pues, diputada, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos muy atentos a lo que pueda ocurrir con esta iniciativa que genera también eh, tanta tensión por parte de los trabajadores del Sí. comercio, sobre todo. Yo mandarle un abrazo grande a todos los que se movilizan, a los trabajadores, a la agrupación, a todos aquellos que hoy día no lo pasan bien y que han tenido que estar manifestándose constantemente, especialmente a las mujeres que no tienen tiempo con sus hijos. Eso a mí me apena mucho y por eso estoy en esta cruzada. Un abrazo grande. Gracias, diputada, que esté muy bien. Chao. Chao, chao. Era la diputada Marisela Santibáñez quien está impulsando entonces esta medida de que ojalá el comercio cierre más temprano.